doy la bienvenida a Epílogo. Yo me llamo Frida y hace mucho tiempo que no grababa, yo creo que como 2 meses, pero espero que en estas próximas semanas empiecen a salir nuevamente videos. No prometo nada, pero la intención está ahí. Y en esta ocasión lo que les quería contar es mi lista de libros que quiero leer antes de los 35, porque para antes de los 30 ya zarpó ese barco. Entonces, les voy a contar cuáles son los libros que tengo en mi Goodreads desde hace mucho tiempo y que todavía tengo ganas de leer. Quizá les cuente en algunos casos por qué estoy escogiendo esos libros y en algunos creo que no hace falta como explicar por qué quiero leerlos, porque muchos son clásicos de la literatura, pero muchos otros también son de fantasía, sobre todo, porque es de los géneros que más me gusta y tengo unos muy pendientes ahí. Entonces hay una mezcla de todo, también hay libros contemporáneos, entonces es un mix de todo. No están ordenados de ninguna forma, simplemente es como los fui viendo en mi Goodreads, que tenían ya mucho tiempo y que todavía yo tenía intención de leerlos. Entonces, para empezar, el número 1 es Sense and Sensibility de Jane Austen, Sentido y Sensibilidad. Y de Jane Austen solamente he leído Orgullo y Prejuicio y me gustó bastante. De hecho, esta es mi copia de Orgullo y Prejuicio y yo creo que es el libro que más post-its tiene en mi librero. Y solamente he leído ese libro de Jane Austen, entonces quiero leer más de ella. Y en este número 1 puse Sense and Sensibility o /Emma, porque también he escuchado cosas mixtas de Emma y me interesa mucho como saber qué opino yo de ese libro. Y obviamente quiero ver la película, entonces. El número 2 es To Kill a Mockingbird de Harper Lee, porque es un clásico norteamericano un poco más moderno y literalmente no he escuchado a nadie decir que ese libro no vale la pena, entonces también está en esta lista. El número 3 es El llano en llamas de Juan Rulfo, porque a pesar de que he leído un par de cuentos aislados de ese tomo, nunca he leído el libro completo y me gusta mucho Pedro Páramo, entonces es un eterno pendiente muy en la lista como de prioritarios a urgentes, porque sí es algo que necesito leer ya. El siguiente, me da gusto decir que recientemente lo leí, entonces nada más se los cuento porque estaba en mi lista, pero ya lo leí. Y es La señora Dalloway de Virginia Woolf, que en otro video les voy a contar qué me pareció, pero en resumen me gustó. Creo que vale muchísimo la pena como novela y entiendo perfecto por qué ha trascendido y por qué es la obra cumbre de la autora. El número 5 está Oscar Wilde con The Importance of Being Earnest, la importancia de llamarse Ernesto, lo tradujeron en español. Y Oscar Wilde es un autor que siempre ha sido considerado como satírico y sarcástico, y ese es el tipo de literatura que a mí me gusta. He leído El retrato de Dorian Gray, me gustó, pero es lo único que he leído de Oscar Wilde, entonces necesito saber más de su literatura. El siguiente es Finicking of the Rock, que es el primer libro de fantasía que aparece en la lista. Y este es el primer libro de una saga que desde que empecé a ver Booktube, pues es de los libros que he escuchado que tienen mucha trascendencia y mucha importancia en el género de fantasía. Es una trilogía, si no me equivoco. Simplemente tengo muchas ganas de leerla y lo tengo en mi lista desde hace muchísimo tiempo. Tengo el segundo libro en mi librero, pero obviamente no tengo el primero. El segundo lo encontré en un remate en algún momento y dije lo voy a comprar porque obviamente tengo muchas ganas de leer esta saga, pero no encontré el primero, entonces por eso no he empezado esta saga. El siguiente es Yo Claudio de Robert Graves y me interesa mucho porque es novela histórica y nos habla del Imperio Romano, del emperador Claudio, por supuesto, y de todo el tema político y también de su vida personal. Entonces, sé que este libro es muy aclamado y aparentemente es muy bueno, no lo sé, pero sí me da muchas ganas porque la novela histórica en general siempre me ha interesado, la historia en general. Es un tema que a mí me apasiona mucho, entonces me interesa bastante leerlo. El siguiente es La Divina Comedia de Dante Alighieri. A pesar de que he leído partes del Inferno, no he leído La Divina Comedia en su totalidad y creo que todavía me interesa leerla, entonces por eso está acá. El siguiente es Crimen y Castigo o Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky,
porque en algún momento leí El Jugador cuando estaba, no me acuerdo si en la prepa o al principio de la universidad, pero me pareció que el tipo de escritura era muy buena, me gustó mucho la narrativa y en ese momento, a pesar de que la trama no me atrapó tanto, me dejó como una buena impresión. Entonces definitivamente quiero leer más Dostoyevsky. Luego está Kitchen de Banana Yoshimoto. Ese libro sí lo tengo, está en el primer piso de mi carrito de libros, o sea que es el piso prioritario de lecturas. Y igualmente no he escuchado cosas malas de este libro, no he escuchado reseñas negativas, al contrario, he escuchado muchas reseñas positivas. Y mi relación con Banana Yoshimoto ha sido muy vaivén. Por un lado, tuve una muy mala primera impresión con Amrita y luego se compuso un poco con la colección de cuentos de Sueño Profundo. No diría que me encantó, sí fue una significativa mejora que Amrita. Entonces con Kitchen en teoría debería subir, es mi intención, y sé que es una autora que incluso puede ser considerada como clásico contemporáneo, entonces definitivamente es algo que tengo ahí muy, muy en el radar de leer pronto. El siguiente es este clásico escocés que es Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que es un libro cortísimo. Yo creo que mi copia apenas si tiene 110 páginas tiene, es cortísimo, es una historia que ha sido adaptada innumerables veces, es parte de la cultura popular y como Frankenstein es algo que creo que cuando leas el texto original pues va a ser muy diferente a lo que tienes en la mente. Esa es mi teoría, no lo sé, pero definitivamente es un libro que voy a leer pronto, espero. El siguiente es The Makioka Sisters, porque es un libro que tengo pendiente desde 2013 o 2014, una cosa así. Desde que escuché de qué iba este libro me llamó la atención. Y va de unas hermanas que a finales del siglo XX, me parece. Y va de unas hermanas y está situado en Osaka antes de la Segunda Guerra Mundial. Y he escuchado que se le considera como la novela japonesa por excelencia del siglo XX, entonces eso es mucho que decir. Y no les dije el nombre del autor, es Junichiro Tanizaki. Pues el siguiente es en realidad un autor, cualquier libro de este autor contaría como una palomita para mí, y es Julio Verne. Yo sé que siempre digo que me encanta la fantasía y la ciencia ficción y todo eso, y no he leído a Julio Verne. El único que tengo de Julio Verne es Un viaje a la luna. No sé si esa sea una buena opción para empezar. Si ustedes lo han leído, me gustaría que me dijeran o me recomendaran cuál es la novela que consideran que es la mejor para empezar con la literatura de Verne, porque ese es uno como de los temas por lo cual no lo he leído, porque no tengo idea de por dónde empezar, no tengo idea si hay secuelas, si unos se relacionan entre otros, entonces como que me he mantenido al margen, pero sí es un pendiente que tengo. El siguiente es una colección de cuentos de William Faulkner, porque cuando estaba estudiando la carrera leímos en una clase de literatura que llevaba, leímos un cuento de William Faulkner que se llama A Rose for Emily, una rosa para Emily, y me dejó tan impactada ese cuento que es de los pocos cuentos que después de añísimos todavía me acuerdo de qué iba y cuál fue como esos elementos o esos componentes que me impactaron tanto. Es una historia contada muy bien y además tiene como que este elemento de shock que cuando estás leyendo los cuentos sí dices wow, ¿no? Entonces quiero leer más cuentos de este señor y por eso está en esta lista. Luego está un libro que no he escuchado mucho al respecto, pero que desde que yo lo escuché me llamó muchísimo la atención, y es Silly Novels by Lady Novelist. Novelas tontas hechas por novelistas mujeres, y este fue escrito por George Eliot, que como sabemos pues era un seudónimo de Mary Ann Evans. Y en este libro de lo que trata es sobre la literatura de la época en ese momento y de las escritoras que estaban haciendo novelas, y tengo yo entendido que hace como una especie de ensayo al respecto, y por eso me interesa, como me gustaría saber qué opinaba alguien que estaba en esa época sobre otras novelas que estaban publicándose en ese momento, como supongo yo que habla sobre las hermanas Bronte, supongo que habla sobre Jane Austen, y suena como chisme y
y como crítica, entonces suena divertido. El siguiente que tengo en mi lista es Un Juego de Tronos, a Game of Thrones. Y pues, cuando salió la serie, pues yo era muy, muy fan de la serie. De hecho, tengo bastantes Funkos. Y nunca leí el libro, a pesar de que lo tengo el primero al menos. Porque me intimida un poco, es una serie bastante grande. Además de que desmotiva el hecho de que el autor no se ha dignado a terminarla, no se ha dignado a publicar los últimos 2 libros, me parece. Entonces, eso pues desincentiva, porque si tú estás ya picado en una historia y sabes que no tiene un final todavía, como que sí dices, todo el tiempo que le invertiste en leerlo. Pero me gusta mucho la fantasía, me gusta mucho la serie, entonces yo creo que el primero al menos sí lo voy a leer. El siguiente es Doctor Zhivago, de nuevo regresando con los rusos, de Boris Pasternak. Y sé que habla sobre la era post-revolución rusa. Y es como una mirada más de cerca sobre la desilusión que llevó la revolución y como esta visión moderna de la Rusia actual, o lo que se iba a convertir la Rusia actual más bien. Entonces eso suena bastante bien. El siguiente que tengo es la colección de cuentos Dubliners o dublineses de James Joyce. No sé si algún día vaya a animarme a leer el Ulises, pero sé que Dublineses es una lectura muchísimo más accesible y tengo mucha curiosidad porque además son cuentos y en general son de Irlanda, siglo XX. Suena bastante interesante. El siguiente es otro que tampoco he escuchado mucho al respecto, pero es Down and Out in Paris and London, de George Orwell. Y este libro pues son las memorias de George Orwell, el autor de 1984, mientras pasaba por un periodo de miseria en las ciudades de París y de Londres. Y sencillamente son como, no sé si esté en formato de diario, pero pues son sus vivencias, es una especie de biografía. Y digo, estas 2 ciudades que por mucho tiempo han sido como que emblema de la Europa moderna, o la Europa contemporánea más bien. Creo que el hecho de que un autor que es considerado clásico universal haya escrito algo sobre estas 2 ciudades desde el punto de vista de cuando estaba viviendo en la miseria es muy, puede llegar a ser muy interesante. El siguiente que tengo es Cuentos Completos 3 de Cortázar, porque a pesar de que he leído como 8 libros de Cortázar, no he terminado este set que sacaron de Alfaguara de Cuentos Completos 1, Cuentos Completos 2 y Cuentos Completos 3. 1 y 2 ya los leí hace mucho tiempo, pero cuando iba a empezar a leer el de Cuentos Completos 3, pues me desencanté un poquito del autor y de su obra y decidí moverme como que a otros horizontes, pero no me gustaría como que dejar incompleta esa parte, porque además es de los pocos libros que me falta de leer de Cortázar. Entonces está en mi lista. La siguiente es La Montaña Mágica de Thomas Mann. Y lo tengo en esta lista porque en algún momento una profesora me dijo que tenías que leer en tu vida La Montaña Mágica, pero había un límite de tiempo, porque si crecías mucho ya no tenía como que la misma intensidad o el mismo significado para ti. Yo no sé hasta cuándo, no me dijo el día de tu cumpleaños tan, ya no podrás leerlo, ¿no? Pero sí sonó como que medio amenaza. Y yo no sé si todavía sigo suficientemente joven como para leerlo, pero suena como a un reto. Si no me gusta, quizá tendría que haberlo leído antes, pero me intriga esa parte de que hay un límite de tiempo, porque digo, yo no creo en esas cosas. Yo creo que puedes leer libros infantiles cuando tienes 90 años y puedes leer, pero me lo dijo como que muy seriamente, entonces me da curiosidad eso. El siguiente libro que tengo es Ensayo sobre la ceguera de Saramago, porque es igual una distopía que no sé, no he escuchado nada malo de ese libro. He escuchado comentarios mixtos de otros libros del autor, pero no de este. Entonces sé que está interesante. Yo no sabía que era una distopía hasta hace tal vez 3 años, una cosa así. Pensé que el título no me apelaba mucho, pero después que me enteré de qué iba el libro, pues sí, obviamente me interesó muchísimo más. Mi mamá está aquí atrás de la cámara y dice que sí le gustó. Entonces, en algún momento espero leer
este libro de este autor portugués. El siguiente libro es A Tale for the Time Being de Ruth Ozeki. Y este es un libro de una autora japonesa que la razón por la cual me interesó fue porque sé que tiene que ver con una niña que está sufriendo bullying. Entre las muchas decisiones que toma, decide como escribir la biografía o la historia de su abuela antes de tomar una decisión drástica sobre su vida. Y eso es lo único que sé de la novela. Eso fue lo único que necesité para interesarme profundamente por esta historia. Entonces definitivamente es un libro que está en esta lista. Luego tengo algo que es curioso, y es el hecho de que nunca he leído a William Shakespeare, y el que tengo es Hamlet, justamente porque creo que es de los más representados, de los más adaptados también, en los que están como que más en cultura popular. Además de Romeo y Julieta, que obviamente es la historia que más, la historia de amor, entre comillas, que más se ha repetido y más se ha representado. Pero no tengo un interés particular en leer Romeo y Julieta, y en cambio sí me interesa mucho el de Hamlet. Además de que el año pasado 313 leyó, no recuerdo cuál, de Shakespeare. No creo que fue Hamlet, creo que fue Macbeth, no estoy segura. Pero dijo que estaba muy divertido y que le había gustado, así como le había sorprendido bastante. Entonces esa es como la intención de yo leer Shakespeare, porque además pues tiene 600 años que vivió el señor, entonces es bastante sorprendente que después de tanto tiempo siga siendo todavía tan actual. Luego tengo If on a Winter's Night a Traveler de Italo Calvino. Yo intenté leer a Italo Calvino con un libro que encontré en descuento que era de fábulas, se llama, pero es no ficción, entonces creo que fue un acercamiento erróneo de mi parte. Pero este libro tiene todos los cumplidos que he escuchado, gente en quien confío muchísimo de su gusto lector. Les gusta mucho este título en específico y el autor en general. Entonces ese libro también está en mi lista. Luego está Giovanni's Room de James Baldwin. Y este es un clásico de la literatura LGBT, entonces es algo que también estoy priorizando y me gustaría como empezar a leer más clásicos, no tan contemporáneos y no tan que se están escribiendo ahora, sino más bien aquellos libros que ya tienen décadas, de haberse escrito. Me interesa particularmente eso, y ver cómo era la visión en ese momento, y sobre todo también que este libro de Giovanni's Room aborda también el tema de raza, no solamente el de género, entonces eso también me interesa siempre. Y el siguiente libro es The Secret History, o La Historia Secreta de Donna Tartt, porque dicen que es el epítome de Dark Academia, entonces necesito leerlo. Además de que, o sea, todo lo que he escuchado de este libro suena a que me va a encantar. Es el estilo de libro que a mí me gusta, o sea libros grandes, lentos, que parece que nada está pasando. Me gusta mucho que hablen de historia, y que hablen de que estén en la universidad, y que hablen de academia, y que hablen de algún misterio que está pasando. Todo eso para mí siempre me atrae bastante. El siguiente es Things Fall Apart de Chinua Achebe, porque es un clásico de la literatura africana, entonces necesito también leerlo lo más pronto posible. El siguiente libro es Cuentos de Amor, Locura y Muerte de Horacio Quiroga, porque cuando empecé a interesarme por la escritura en general, todos los consejos iniciales que te decían era: sigue las 10 reglas de Horacio Quiroga sobre escribir. Incluso yo tenía como que en mi puerta una lista que justamente reflejaban los 10 puntos, y me acuerdo mucho de eso. Y nunca leí este libro, que es cortísimo además, pero que es súper venerado por cuentistas latinoamericanos. Luego, pasándonos a fantasía, de nuevo, tengo The Demon King, que lo recomendó Perus Project en 2014 tal vez, y se me quedó súper grabado toda la saga, pero sobre todo el primero. Dije, suena increíble este libro, entonces tengo que leerlo, y desde entonces no lo he leído y no lo he conseguido. Entonces no es porque esté difícil de encontrar, sino porque pues ha habido otras prioridades, pero desde entonces, o sea, todavía no se me quitan las ganas de leer The Demon King, entonces está en mi lista. Y también siguiendo con fantasía, tengo Furies of Calderon, que es la saga fundacional de Perus Project. O sea, ella
si la conocen, es una booktuber que primordialmente lee fantasía. Creo que los primeros acercamientos que tuvo a fantasía fue a través de esta saga que le encantó, y después, años después, la leyó y le volvió a gustar, la releyó y le volvió a gustar, y la recomienda muchísimo cada vez que puede. Entonces esa me da curiosidad. Y también de fantasía tengo Daughter of the Forest, que es un retelling del cuento de los 6 cisnes, que es sobre unos hermanos cuya madrastra, creo, les hace algo y embruja a la hermana. Son 6 hermanos y una hermana, y la hermana no puede hablar y tiene que salvar a sus hermanos, que creo que los convierte en cisnes. Entonces, este libro es un retelling de ese cuento, obviamente con un montón de temas políticos dentro, pero suena muy bien. Y luego tengo también en fantasía El Señor de los Anillos, de Tolkien. Y este es un box set que me dieron de cumpleaños una de mis mejores amigas, me lo regaló. Trae obviamente la trilogía del Señor de los Anillos, pero también trae El Hobbit. Y son unas ediciones súper, súper bonitas, me encantan. Yo leí El Hobbit hace un par de años, bueno, como 5 tal vez. Y también leí el primero, que es La Comunidad del Anillo, pero nunca terminé con la trilogía. Entonces esta es una muy buena oportunidad para leer los 4, releer El Hobbit y leer la trilogía completa. Y es curioso porque El Señor de los Anillos es de mis películas favoritas de toda la vida. Es de las películas que más diálogos me sé. Es un fun fact. Pero me encantan las películas, y es raro que no me haya acercado a los libros, quizá porque le tengo mucho cariño a las películas. Tal vez es algo que me ha impedido como terminar de conocer la historia, pero ya es hora, ya tengo que leerlos antes de que cumpla 35. Otro gran pendiente que tengo es Sherlock Holmes, que nuevamente tengo esta edición preciosa. Creo que es el libro más bonito de mi biblioteca personal, y es de los libros que más orgullo tengo de poseer, pero no es muy fácil de leer por obvias razones. Está enorme y tiene la letra diminuta, pero como objeto es muy bonito. Y de Sherlock Holmes, o sea, he crecido siempre sabiendo quién es Sherlock Holmes porque es parte de la cultura popular, pero nunca he leído ni las novelas ni los cuentos. Compré justamente este volumen porque lo traía todo, o sea, traía todos los cuentos, todas las novelas, todo viene aquí, y por eso está tan gordito Pero también la serie yo creo que está en mi top 5 de series favoritas. Entonces me encanta la serie, me encanta todo el concepto de Sherlock Holmes, y espero leerlo pronto. Ahí Alex Medianoche me dio una idea el otro día de hacer un video acerca de mi impresión leyendo por primera vez a Sherlock Holmes. Entonces quizá eso sea un video futuro en el canal. Luego tengo también leer a T.S. Eliot. Aquí puse a T.S. Eliot en general porque sí he leído algunos de sus poemas, me gustan mucho, pero no he leído suficiente. Entonces creo que es de los pocos libros, es el único libro de poesía que está en esta lista, y sí quiero leer T.S. Eliot en general porque lo que leí de sus poemas me gustaron bastante, lo cual es raro para mí porque ya les he comentado que no leo mucha poesía. Esos son los libros que después de tanto tiempo todavía siguen en mi lista, todavía tengo un interés real por acercarme a ellos, y me gustó como que fuera un mix entre clásicos, entre novelas contemporáneas y entre fantasía. Me encantaría saber ustedes algunos de los libros que tienen en su lista para cumplir, antes de cumplir 20, 25, 30, 35, 40 o etcétera. Estaría muy divertido saber si coincidimos en algunos, y también cualquier otra cosa que me quieran dejar en los comentarios. Yo siempre les estoy leyendo, y pues espero que no me tarde un mes en sacar otro video, un mes o más en sacar otro video. Pero como siempre, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.